Amados hermanos, muy buenos días a todos. Muchas bendiciones de nuestro Padre Yahweh. En el nombre de Yeshua voy a continuar dando conocimiento de mi libro que el Señor me preparó, que el Señor me inspiró para hablar sobre este libro. Mis memorias con Abba Padre, Yahweh, Elohim Adonai. Es un libro que en realidad no terminaría en mi vida para describir algunas situaciones en las que yo pasé, en las que el Padre me hizo pasar, pero que son todas hermosas, a veces tristes, pero realmente lo más importante es el trabajo que el Padre me encomendó en este tiempo y también relacionados, todo mi libro está relacionado con la Biblia. Con las visiones celestiales que tuve. Recuerdo a Ezequiel en el capítulo 1 y 2, en donde ve seres vivientes. En el capítulo 15, por ejemplo, en el capítulo 1 del versículo 15, dice así: mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes y los cuatro lados. El aspecto de la rueda y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda, miren ustedes, como les llaman ahora a los UFO, a los OVNI, objetos voladores no identificados. Y dice así en el versículo 17, cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor. Se entendía como prácticamente las ventanillas, ¿no? Muchos ojos, las ventanillas de los ovnis. Yo no voy a describir mucho este aspecto en este momento sobre mi libro, pero que en muchas de las ocasiones tuve la oportunidad de ver estas maravillosas naves y luces en el cielo. Voy a describir ahora en la fortaleza espiritual y la misión Rama. Mamá continuaba impactada por la tristeza de haberme extraviado en el citado río. En realidad era como un arroyo aquel río, no era profundo, era agradable, era lindo. Por donde pasamos, que había descrito antes sobre mi encuentro maravilloso con estos dos seres que eran seres angelicales, y la alegría por el acontecimiento que habíamos vivido volver a encontrarnos. Pasaron más de 40 años y no me acordé más de este suceso, del encuentro con estos dos seres de luz. Cuando estuve en la misión Rama, recordé este acontecimiento en la siguiente forma. La misión Rama es una misión que trabaja en realidad con seres extraterrestres. Pero quiero aclarar algo. Así como hay seres que vinieron a la tierra castigados por el Padre Yahweh, seres angelicales caídos, así también hay seres angelicales que están usados por nuestro Padre, porque las Escrituras hablan de seres angelicales que manejan carros de fuego. Y en una de esas citas que he tenido cuando hablo del libro de Ezequiel, capítulo 1 y capítulo 2, donde Ezequiel fue llevado al cielo, Enoc también, por eso que se escribió el libro de Enoc. También el evangelista, Juan el evangelista, que escribió el Apocalipsis. Entonces, muchas veces nosotros los seres humanos tenemos esos contactos también. Tuvimos esos contactos. Uno de esos días determinamos salir con la misión Rama en 1988 a las montañas de Valle Grande, una maravillosa región de Santa Cruz de la Sierra, zona oeste, a unas 6 horas de recorrido por carro desde Santa Cruz de la Sierra hasta Valle Grande, zona donde fue muerto el Che Guevara, que es llamada La Higuera. Por esos lados estuvimos, pero estuvimos antes también
un poco más allá de Valle Grande. Y llevados por una misión espiritual al lugar donde partimos con Marinés, Susana y el hermano Jas Stephen, que ya falleció, y su hijo más, el hermano Jorge y otros, partimos a las 4 de la mañana para poder estar allí temprano, viajando por la carretera en el carro del hermano Jas, y otra movilidad transportaba a los otros hermanos. Lamentablemente el vidrio de la compuerta en el lado donde yo me encontraba se embromó, no cerraba. Hacía mucho frío, era tan intensa la helada, pero así íbamos cantando alabanzas a Dios. Mientras viajábamos, llegamos al lugar más alto de la montaña. Instalamos las carpas. El frío era intenso y penetrante. Pegué una laringite aguda y uno de los hermanos me dio asistencia y compró unas pastillas de menta en una farmacia al llegar a Valle Grande. Casi no hablaba y mi voz se enronqueció hasta el extremo de enmudecer, y yo tenía que leer un mensaje espiritual. Tan solo me limité a escuchar las aulas y la revelación de Yeshua mediante los guías. Estuvimos allí aproximadamente 3 días. No teníamos ningún temor ni a los animales que merodeaban por allí. En ese entonces había hasta tigres, según los pobladores. Al retornar a la ciudad de Santa Cruz, tuvimos un fuerte percance. La camioneta de Jas Stephen se quedó atrapada en un despeñadero, con las 2 ruedas traseras atascadas en unos matorrales que salían por encima del precipicio, y con la fe puesta en Dios, clamando al Señor, nos pusimos a la orilla del precipicio por encima de las ramas y empezamos a empujar la camioneta, tomando las previsiones, y con la ayuda del Señor sacamos la movilidad sin mayores obstáculos. Después retornamos a la ciudad de Santa Cruz. Miren ustedes el milagro que hizo nuestro Señor. Esas 2 ruedas estaban prácticamente en el aire, pero más que todo sobre ramas de árboles. Ya no estaban las 4 ruedas sobre la tierra, sino en el precipicio. Yo continuaba con la laringe inflamada. A mi llegada, algunos de mis familiares me decían: fuiste a un encuentro con Dios y ahora vuelves enferma. En una forma, un tono prácticamente, no un tono de burla, pero de dudas, ¿no? Y yo les contesté: esto no es nada. Los hijos de Dios tienen pruebas mayores, generalmente. Pues hasta Yeshua llevó su cruz, le dije. Pasaron varios días, los medicamentos no me causaban efecto, y hacía algunos gestos y esfuerzos de voz para que pudieran comprenderme. Y me dije: por suerte estoy en vacaciones, porque si no hubiese sido difícil para dar mis aulas en la universidad. Y el Señor me mandó que aproveche mi tiempo escribiendo y obedeciendo a Él. Empecé a escribir recordando reminiscencias de mi pasado, de mi niñez. Dios me guiaba. Llené un cuaderno de unas 100 páginas. Y fue entonces que maravillosamente vino a mi mente recuerdos de mi encuentro con esos 2 seres de luz con quienes conversé en aquella ocasión en el río Dolores. Ya lo tengo grabado esto en YouTube, mi encuentro con 2 seres, con los 2 ángeles. Pasó un mes y no podía hablar. Si no hubiese perdido el habla, tal vez no hubiese escrito este libro, pues al no hablar empecé a recordar lo sucedido en mi niñez, mis maravillosas experiencias con Dios Padre Eterno. Me preocupé y me afligí, ya que tenía que retornar a las aulas de Derecho, donde era catedrática por muchos años, de tal modo que oré a Dios de esta manera: Señor, ten misericordia, Padre amado, por favor te ruego, me sanes. Casi no puedo hablar, necesito mi voz, no puedo trabajar sin mi voz, por favor, sáname. Dios Padre Abba produjo un milagro maravilloso en mí, y en ese mismo instante escuché la sintonía de una radioemisora. Era un programa evangélico que me trajo la respuesta. Decían así: llame al teléfono que indicaban, y decían en línea: hablará un pastor y lo sanará. Entonces, por mi fe, dije esta respuesta: viene hacia mí, Señor Yeshua, y mi Dios Padre. Marqué el teléfono y una voz de un pastor me respondió. Hola, me decía personalmente, en mis adentros, como
¿Cómo puedo hablar para hacerme entender? Mas el Señor Jesucristo me ayudó, permitiéndome emitir algunas palabras, aunque con dificultad, para que el pastor me comprendiera. Entonces me dijo: voy a orar por su enfermedad y usted repita conmigo. Agradezca al Padre. Al terminar, agradezca al Padre por esta bendición. Repetí en silencio y oré con el milagro de nuestro amoroso Padre. Obedecí. Usando un siervo de Dios al instante, pude hablar perfectamente. Me senté en un sofá que tenía en mi habitación, en mi sala de living. En voz alta comencé a repetir lo que había escrito, dándome cuenta de que verdaderamente estaba sana y con la voz y paz recuperada. Alabado sea el Señor y engrandecido su nombre por su grande misericordia. Gloria al Rey Jesucristo, Yahweh, así lo nombraba antes. Yahweh Padre ahora. El Padre, ¿no? Pero Jesucristo es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Yeshua en hebreo. Entonces recordé cómo el Señor Yeshua curaba ciegos, sordos, mudos, cojos, etc. Él es la misma omnipotencia y la misericordia. Mi amada madre confirmó lo sucedido en el río Dolores. Un día quise confirmar con mi madre lo que me pasó en el arroyo Dolores. No tenía dudas, pues tenía los apuntes y pensaba yo misma, pero al mismo tiempo la fe en mi Señor y este maravilloso contacto con estos ángeles me decía que todo esto fue real, que el Señor operó en mí ese encuentro celestial. Entonces le hice a mi madre la siguiente pregunta: mamá, ¿usted puede recordar de cuándo me extravió en el río Dolores? Me extravié en el río Dolores cuando yo era pequeña. Mi madre, emocionada, lanzó un grito de angustia. Respondió súbitamente y me dijo: sí, mi hija, te extraviaste en el río, y lanzó un quejido y lloró de emoción. Ay, Dios mío, dije entonces, fue real. Fue un sueño, no fue un sueño. Continué preguntándole y abrazándole con mucho cariño, porque ella al recordar lloraba. Sí, hija, sufrí mucho esos momentos al perderte, pero unos hombres de Dios al pasar me dieron consuelo. Parecían unos ángeles. Sí, eran unos ángeles, afirmó. Ella lo percibió en su noble corazón como madre y como hija de Dios. Mi madre me dio un abrazo. Pasaron unos días, conversé de ello con mi hermano Juan, quien también me confirmó que esta experiencia fue real, y el Señor permitió la confirmación de ese bello encuentro con estos dos seres celestiales. No me considero una sierva privilegiada, porque Dios ama a todos por igual, pero muchas veces los siervos de Dios tienen experiencias similares en su propia humanidad, como las que tuvo Jesús y sus profetas, para prepararse y comprender mejor el camino de la salvación y hacer la mejor elección. Y el único motivo que me lleva a escribir este libro es engrandecer la obra del Señor, porque ella es perfecta, esta obra es perfecta, y nosotros somos imperfectos, pero caminando en un aprendizaje con el Señor Jesucristo. Amén. Por tal pasaje bíblico donde motivó, cito el pasaje de Jesús, que se apartó de sus padres y desapareció. Desapareció por 3 días. Por ello que Jesús nos hace sentir lo que Él pasó, experimentando en dolores, y como dice el profeta Isaías, y también Lucas en 2:44, dice: al regresar ellos, acabado la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que le supiere José y su madre, y le buscaban un día entre los parientes y los conocidos, y volvían a Jerusalén y les continuaban buscando. Y aconteció que 3 días después la hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, ayudándole, oyéndole y preguntándole. Se maravillaron todos los que le oían. Cuando les vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? De tal modo entendemos que los negocios de Dios son primero que los negocios de los hombres. Mi encuentro con esos seres celestiales enviados por Abba Padre marcó para el futuro
una existencia de compromiso fiel y obediente con los mandatos del Padre, y divulgar la evangelización, generando testimonio fiel de vida. Es difícil ser siervo o sierva de Dios. No es fácil. Es un camino lleno de pruebas, angosto, pero también de felicidad. Los últimos tiempos de oscuridad nos exigen valentía y firmeza. A veces sufrimos fuertes pruebas externas en el mundo o en las mismas iglesias, porque algunos juzgan a sus hermanos y esto también no es bueno a los ojos de Dios. Hay cizaña. Podemos equivocarnos en el juzgamiento. Solo Dios es juez y vendrá y reinará con su vara de justicia. Por ello hay que continuar en la caminada con Dios, Abba Padre, como seres de fe y con fidelidad, porque el Señor nos dará la corona de la vida como recompensa maravillosa, como otorgó a David, a Mardoqueo, a Pablo y otros siervos. Amén, hermanos. Que el Padre les bendiga mucho. Amén.